Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. La última vez hicimos una expedición y la expedición nos fue bastante bien. Conseguimos algunos nuevos o nuevas recetas y lo que sigue es mirar qué hacemos si seguimos expedicionando. Yo habría dicho que sería bueno de avanzarle con los productos, los que necesitamos. Así que vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer. Yo me pongo chiquito y vamos acá adentro. Así que el almacenamiento ya funciona, eso es bueno. A los paneles, también queremos hacer los paneles aquí. Así que seguimos con los paneles. Copiar configuración. Y lo que me gustaría es, quiero mirar qué es lo que ponemos todo adentro. Así que pegamos y después de los lingotes de Caterino entrarían los lingotes de acero. Aquí están. Entonces copiamos y pegar. Llegarían los lingotes de aluminio. Copiamos y pegamos. Acá es el hormigón. Después vienen los cristales de cuarzo. Y así los que no tenemos ya los podemos marcar con el producto adentro. Después vendría el silicio. Guardar. Y acá vendría el cobre empacado. Sería esto. Y después sigue el resina polímero. Después viene el coqueo de petróleo. Y después tenemos el chatarra de aluminio. Acá las láminas. Así están todo arriba. Sí. Después de las láminas vienen las reforzadas. Acá el de cobre. De aluminio. Después del aluminio llegará las barras de hierro. Estas las tenemos aquí. Después los tornillos. Pegar. Tornillitos. Después de los tornillos tenemos las estructuras modulares. Después son las estructuras modulares pero las pesadas.
Acá vendría... ¿Dónde está? Son estas estructuras modulares fundidas. Acá vendrían las vigas de acero. Eso es correcto. Después son los tubos de acero. Aquí. Después aquí. No. Aquí están vigas industriales. Pegar. Acá vienen las cajas de aluminio. Después viene la tela. Tenemos aquí el plástico. Plástico por acá. Después son la goma. Esta está por aquí. Y aquí serían los rotores. Y tenemos los rotores. Después los estator. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tendré que estar por aquí. Estator. Acá los motores. Pero los motores no los podemos configurar, ¿o sí? Creo que no todavía el divisor inteligente. Motores no podemos todavía. Después de motores vienen los turbomotores, que serían... ¿Dónde? Estos. Después de esto viene la batería. Esta está aquí. Acá vendrá el disipador de calor. Después sigue el sistema de refrigeración. El alambre. Perfecto, también estamos bien acá. El alambre está por aquí. Después del alambre viene el turbo alambre. Y ese está aquí. Acá tendré que venir el cable. Cable por aquí. Acá vienen los limitadores IA. Después vendrían los circuitos impresos. Y aquí tenemos el... ¿Dónde está acá? Conectador de alta velocidad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y seguimos acá. Un trabajo, pues no tan interesante, pero yo estoy convencido
que hay que hacerlo para saber dónde están las cosas y eso nos va a ayudar en el futuro también cuando queremos programar. Seleccionar, guardar. Acá es el cableo automático. Este. Después seguir con el motor modular. Seguir con... ¿Dónde está? El unidad de control adaptiva. Después viene el sistema de montaje directo. Seguido por generador de campos magnéticos. Y tenemos todavía dos piezas espaciales que son una vez el cohete propulsión térmico y como último tenemos el pasta nuclear. No estoy seguro si la pasta nuclear está. Nos faltan de los cristales, pero eso los tenemos por ahí. Y acá todo al comienzo. Cristales 100 que estuvimos gastando las láminas. Están por aquí. Y como seguimos acá con el almacenamiento, eso ahora el cable acá. Lo subo estos así. Así que ese está haciendo su trabajo. Creo que aquí eso es todo lo que tenemos. Uy, 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 uy. Entonces vamos a seguir rápido aquí. Espero que le pongo a todos. Pero se ve bien. Bueno, la idea sería también hacer la misma cosa por acá. Ay, perdonan. Esto así. Y la idea es que copiamos lo que pusimos al otro lado. Sería súper excelente si solo podríamos copiar con la imagen. Eso funciona, pero tocaría ir a configurar la imagen cada vez de nuevo. Seleccionar aquí el marco versátil. Acá seleccionar el cableado automático. Acá sería el motor modular. La unidad. Y seguimos aquí con el campo magnético.
acá viene ya el cohete propulsorio y con la pasta nuclear. Entonces, estos paneles acá nos facilitarían, si decimos ahora, bueno, tenemos el cableado ya desbloqueado, podemos ir aquí a mirar y lo desbloqueamos. Bueno, ahora no lo tenemos todavía, pero así sabemos cuál pieza tiene que estar aquí en el sistema. Y acá vienen. Lo hacemos del inicio, que es un poco más fácil porque dijimos que aquí sería el almacenamiento de todo lo que no tenemos. Y ahora la pregunta es qué símbolo tomamos para decir que acá viene todo adentro. No es equipamiento, edificios. Podríamos tomar, por ejemplo, así un contenedor. Así sabemos que es el contenedor. Pegar configuración. Aquí vendrían las esquirlas. Acá. Después vendrían los cartuchos de color, que se creo en equipamiento, ¿no? Cartuchos de color aquí. Antes tuvimos la pistola de color, pero eso ya no existe. Ahora tenemos el customizer. Acá vienen las varillas para disparar, seguido por la munición. Donde lo vi, no fue por aquí. Acá está la munición. Después de la munición viene la pólvora negra, seguido por el nobelisco, la dinamita y acá son los filtros de gas y después los filtros de para el traje de radioactividad. Las balizas las tenemos en equipamiento, sí. Pegar el biocombustible sólido. Que fallamos acá. Tenemos los paracaídas. Así que entre los paracaídas también los vamos a meter. Entonces voy a configurar aquí. Mi lista. Que lo tendremos justo. Entonces aquí vienen los paracaídas. Balizas es en equipamiento y aquí vendría el biocombustible sólido.
Después de eso sería el combustible envasado. El biocombustible envasado sería acá. El turbo combustible envasado. Y los envases los pusimos. Sí. Bueno, haría más sentido que ponemos los envases primero, los vacíos, y después hacemos lo siguiente: copiar configuración, pegar, copiar y pegar, copiar y pegarlo, y así movimos todo para un lado, y acá le ponemos las canecas vacías. ¿Y dónde están? El envase sería aquí. Hace más sentido tener eso así, y después aquí vendría el petróleo. Ponemos primero el carbón compacto. Hace más sentido el carbón compacto. Y después vienen los aceite empacado, petróleo pesado, yo creo que es residuo de petróleo pesado envasado. Después tendríamos la botellita gas nitrógeno, no, bomba de fluida vacía. Después ponemos el cubo conversor de presión. Bueno, eso tampoco hace mucho sentido de poner eso así. Habría dicho, porque tenemos el copiar este, seleccionamos. Aquí ponemos el gas nitrógeno envasado, si acá tenemos eso vacío. Después podemos poner las botellas, agua envasado. Yo creo que eso ya viene así, no necesita un recipiente directo. Acá solución de aluminio envasado, seguido por el aceite sulfúrico y el aceite nitrícido envasado. Y acá viene esto. Después vienen acá las computadoras. ¿Dónde las tenemos? Computadoras. Aquí.
supercomputer, superordenador. Después sigue... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y dónde está? Hmm, que no lo veo. No lo veo. ¿Dónde está? ¿Será que no hay esto como piezas? Sí, tendré que verlo. Hmm, Pues parece que no la hay porque otro fondos no es. Yo pensaba que lo vi en una parte. Viene de la Navidad. El ordenador. A ver. Tenemos dos de esos y siete de los siguientes. Estos. Ordenador cuántico. Y eso de verdad no hay. O no se puede producir más. Ordenador cuántico. Que yo no lo veo. Aquí no está. Mm, 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 mm. No está. Y el otro tampoco lo vi, el oscilador especial. Así que seguimos con el unidad de control. Y estos quitaremos de la lista. Porque esos los tenemos en el otro sistema adelante. Entonces donde viene todo lo que no pudimos meter. Am, y lo último, lo que nos falta es el oscilador que no pusimos todavía. Y aquí tenemos nada concretamente. Así que le podríamos poner que piedra, papel o tijera. Bueno, copiar, guardar. Y eso para todos que no tenemos una configuración puesta o que están todavía libres. Y de verdad me gustaría hacer la segunda fila también acá detrás, pero yo creo que no vamos a ser capaz. Porque nos falta el cristal de cuarzo. Y tendríamos que volver a donde lo recogimos. Y con 44, para serles honesto, no va a funcionar. Pero lo bueno es que ya tenemos acá contenedor después del viaje. Así que lo que podemos hacer de vez en cuando es quitar todo lo que está acá adentro. Porque tenemos cosas como esto.
la caliza. Coger todo. Y lo pondremos todo en este contenedor. A partir de acá. La caliza no tendría que entrar. La caliza tendría, en mi opinión, que pasar por el sistema de acá abajo. Tenemos acá abajo un sistema. Uh, uh, uh. Lo que acabo de ver no me gustó. Unión de cintas sería acá. Esto sería el medio, así que 1, 2. Uno más. No. Vamos a quitar ese. Y este lo quedo en el medio. Hacia aquí. Y este tendría que estar también acá en el medio. Esto es todo de la bio. Ahí van, ahí van. La caliza no tenemos. ¿Qué pasó con la caliza? Pétalos de flores. Ponemos un panelcito, organización, cartel de 2 metros. Seleccionar y acá vienen los pétalos. No, no era pegar, era copiarlos. Pétalos. Seleccionar, copiar, guardar. Pétalos y pétalos. Hojas. No estoy seguro si funciona así. Pero por lo visto me lo deja colocar. Ahí hay uno que me falta. Que no le apunto. Ahí. Acá las hojas. Pega. Y hojas. Yo creo que nos olvidamos del carbón. De la caliza. Selecciona hojas. ¿Dónde están ahora? Sí. Y eso es hoja y hojas. Acá viene el biocombustible, la biomasa, y acá la madera, madera y madera. Acá. Después viene ya el directo, el mineral de hierro. Mineral de hierro. El cobre. Y el caterino.
Así que me olvidé de la caliza. Mm, Electrobabosa azul. Seleccionar. Electrobabosa amarilla. Y después la morada, ¿no? Estamos de acuerdo. Morada, morada. Ajá. Ya veo. Caliza, sí, la tenemos. Pero no estaba conectado, por eso se subió. Y como todo pasó por la banda de abajo, nunca llegó hacia acá adentro. Y acá tenemos el cuarzo. Cuarzo. ¡Yupi! Alcanzó a poner todo. Y eso entra y caliza. Dice uno de tres. Así que ya pasó caliza. Lo siguiente. Voy a abrir aquí un poco más. Solo para tener que no tiene que verse lindo, perfecto, porque lo quiero cambiar. Pero quiero un contenedor todavía aquí, en el medio, y uno aquí. Ah, ese es por el... Quitaré rápido esto. Y ahora. Uh, Esto fue hecho porque tenemos acá una máquina que hace dos. Una vez el cuarzo y una vez la silicia, así que no estoy ni seguro si lo podemos dejar así. ¿Cómo se vería eso? Hay otra forma de hacerlo un poco más elegante. Sería por aquí. Pólvora negra. Eso sería lo siguiente. Entonces quitamos acá unión de para allá. Y esto ven. Yo creo que en vez de ir hasta allá, lo vamos a hacer hasta el fondo bien. 1, 2. Y esto sería en el medio. 1, 2. Pues aquí no importa si entra por esta cinta. Pero lo que sí importa es
Acá no queremos las uniones, sino queremos los divisores inteligentes. Lo que no estoy seguro es que si dejamos el primer contenedor acá, este creo que lo vamos a quitar, así que no necesitaríamos acá nada. Y acá entra el carbón. Y cualquier indefinido. Acá entra el azufre y cualquier indefinido. Y lo que me gustaría es, antes de los contenedores, tener un sistema que diga cuando está lleno que se vaya a otro lado. Porque si está lleno va a bloquear la entrada y no queremos bloquear las entradas. Así que, porque puede ser que tenemos un montón de carbón, pero no tenemos suficiente azufre. Así que lo dejaremos así. Y acá yo creo que tendré que avanzarlo un poquito más. Esto sí funciona. Y ahora toca pues así, porque no creo que tenemos mucho más espacio. Pólvora negra. Entonces acá le dijimos carbón. Y acá queremos el azufre, que también ya le programamos. Ya veo. Si yo quiero quitar esto así, tengo que ir con este hacia allá. Esto sería en el medio y quitamos esto. Porque esta entrada ya está ocupada. Así que no va a funcionar que vamos a poder poner esto como debe ser. Y aquí creo que podría alcanzar. Que le llegamos hasta aquí. 1, 2. Entonces eso hace su camino. Y acá conectamos estos. Y ahora tenemos que conectarlo de abajo. Este está bueno. Conectamos de abajo, que pase. Y se va a pasar. Y tenemos que quitar de arriba. Por lo menos una parte. Divisor inteligente. Acá tenemos también el azufre
cualquier indefinido como aquí. Y acá tenemos el carbón y cualquier indefinido. Esto sigue ahí. Esto sería así. Y quitamos estos dos. Tengo una idea cómo lo podríamos solucionar, que vayan de los dos lados, los juntamos después. Pero tengo que mirar a dónde bajamos, dónde sería el hueco. Y aquí le falta la energía. Así que también el cable sería por aquí. Sí. Entonces ahora está andando por arriba y por abajo. Y cuando tenemos productos entrarán por aquí. Así que uno, vamos a mirar arriba. Si tenemos todavía caliza, que no tendremos que tener, porque se la tiene que hacer el sistema en hormigón. Y quiero mirar que tenemos acá del perito. ¡Uy! Y en el último nos faltó a decidir que es aquí. Una vez carbón. Así que aquí el carbón normal. ¿Dónde está? Aquí. Y aquí sería el azufre. Esto sería esto. Bueno. Rápido arriba, abajo, a todo abajo. Para mirar dónde es que llega ese huequito que le vamos a hacer. Porque si el carbón está lleno, nos va a tapar toda la entrada. Y eso no lo quisiera tener. Estas son cosas que no necesitamos. Hormigón tenemos suficiente. Ese ya no tengo más. Silice tenemos. Láminas, tomamos otra vez un relleno. Esto también. Esto tenemos barras. No que después nos hagan faltas. De aquí. Ordenar. Y estos tubos también. Rellenarlos. Después el cable y el alambre. Ah, los rotores. Los rotores. Rotores también utilicé. Cable y alambre. Turbo alambre tenemos suficiente. Y de estos también puedo rellenar. A mirar
el contenedor famoso con todos los productos que no pudieron ser identificados. Ahí tenemos esa caliza. Y esa caliza no tiene que estar allá. El resto está bueno. Es el cuarzo que necesitamos. Mira cómo lo transportamos hasta acá. Y ahí tendré que bajar la caliza. La caliza va a ir hasta la maquinaria para hacer después el hormigón. Caliza. Ahí entra. Y ella produce la cosita de hormigón. Bueno, mi idea Caterino es de hacer una trituradora. ¿Por qué una trituradora? Porque yo quiero tener un sistema de desabordamiento que no me bloquea el resto. Si pongo ahora una trituradora acá, nos sobrepasamos, así que la tengo que poner un poquito más abajo, y eso sería por esta línea, esta. Así que la primera cosa lo que sería es bajar. Podríamos hacer un poco el zoom. Creo que uno más alcanza y después hacemos el puesto para la trituradora. Y para el sistema. Así que yo necesito una vez un elevador que me va hasta aquí. Acá le ponemos logística, una unión de cintas. Acá también. Y esto lo unimos la pregunta es hacia dónde, si lo hacemos hacia atrás o hacia acá. Porque aquí obviamente estamos en el... Lo vamos a hacer hacia atrás. Hacia allá. Y esto también. Hasta allá. Bueno. Uno viene de arriba y entra acá. El otro viene de abajo y entra aquí. La misma cosa acá. Uno de arriba y el otro de abajo. Estas dos diferentes bandas, porque lo que queremos es ponerlo a la trituradora. Lo unimos en uno. Entonces yo había dicho, vamos a hacer uno más aquí. Y poner la trituradora hacia ese lado. Especial trituradora. Porque acá adelante
podría funcionar. Pero a lo mejor hay más cosas que nosotros no queremos que entren. Así que vamos a poner otra unión hacia allá. Un contenedor por lo que sea. Y la trituradora ahora hacia allá. Y lo que necesitaríamos es conectar ese arriba. O hacemos una pared. Y quitamos este. Esto lo conectamos hacia aquí. Y necesitaríamos una doble entrada. Y esta conexión acá. Yo abro esta parte. Eso es por saber dónde hay que subir el cable. Y acá tendremos una linda plataforma con la trituradora. Es importante que no bloqueamos los sistemas porque una vez bloqueado ahí no hay un regreso. Ya veo que tenemos otro problema. Que lo hice chueco. Y yo lo quiero derecho. No necesito escribir. Y acá. Listo. Este ladito. Oli. Tenemos hormigón. Hormigón para allá. O la caliza. Y ahora a subir a buscar el huequito. Conectar la electricidad. Este huequito sería por aquí. Lo que haré es conectar este ¿cuál lado quito? Es este entonces. Este lado conectará con este. Colocamos los muros y el piso. Y esto como está en el medio. Esto que irá hacia acá. Quitaré esta conexión hacia aquí y acá. Y ahora el cable que sigue por abajo aquí tendría que estar en marcha la trituradora.
en caso que haya algo que viene. Y ahora tenemos que conectar estos. Entrada, entonces lo que decimos aquí en este es desabordamiento en la izquierda y acá desabordamiento en la derecha. Y ponemos el ascensor así. Y ahora aquí es por la derecha y aquí es por la izquierda. Desabordamiento izquierda, desabordamiento derecha. Así que si entra por arriba o por abajo, tenemos el desabordamiento. En caso que la máquina está llena, la cinta está llena y el conectador aquí o el contenedor también está lleno. Entonces eso se va abajo al desabordamiento. Acá por fin conectamos las... se ve lindo. Conectamos los cartuchos, eso se me fue. Yo creo que están los cartuchos por aquí. Aquí. Sí. Acero. Necesito todavía unas de estos. Acá también me falta uno más. Llenamos rápido el inventario y dejamos este episodio. Y la próxima yo creo que me voy a hacer a mirar todo lo que tiene que ver con el acero. A construir nuestra fábrica de acero. Rotores tenemos. Nos faltan solo las barras y las láminas y hormigón. Varitas están aquí. Láminas están aquí. Las reforzadas también. Y aquí el hormigón. Entonces tenemos todo. Y el almacén está funcionando, eso sí, pero le pusimos los panelitos para ayudarnos a nosotros a encontrar todos los productos más fácil, y la misma cosa quisiera hacer de detrás, pero nos falta el cuarzo. La fábrica de cobre también la quiero actualizar con los limitadores ya. Pero lo más importante sería que comenzamos a producir el cableo automático y el marco versátil. Así que eso será seguramente uno de los próximos episodios que tendremos que mirar eso. Así que hasta ahí. Muchas gracias por mirar. Dejen un like si les gustó. Suscríbanse a mi canal y nos vemos a la próxima.